Es un abanico que se escucha. Debe ser el abanico, entonces voy a apagarlo, pues, para que me diga. No, póngalo, no, tampoco lo apaga, pues tampoco se queme. Está bien. Recording has stopped.
Recording is on. Hola, ¿me oyen?
Sí, lo escuchamos, profesor. Hola, si me oyen me dicen para entonces comenzar a hacer la presentación. Ok, entonces vamos a nuestra presentación. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, lo que era la fugacidad, lo que estamos repasando donde nos quedamos para entrar a la siguiente. Entonces, ese es el concepto. Para un gas ideal es igual a la presión. Cuando esa ecuación se expresa para el gas real y el gas ideal, esa diferencia me da la residual del lado izquierdo y del lado derecho sería entonces el logaritmo de un cociente. Ese cociente se llama coeficiente de fugacidad y va a ser la variable de importancia ahora, porque aquí tenemos una relación entre el coeficiente y la residual. O sea que el aporte que va a tener el componente a la propiedad residual va a estar en función de la coeficiente de fugacidad. Aquí abajo, el azul, vemos cómo podemos evaluar el coeficiente de fugacidad a partir de la integral de 0 a p de z-1 de eta p en p. Con esa ecuación, si yo sustituyo z-1 por la ecuación de Virial en la verde, entonces vamos a obtener que al sustituir ahí me va a quedar el logaritmo de Feriano de phi va a ser igual a B sub I P en RT. B sub I P en RT. Y esa ecuación 1136 me ayuda a evaluar el coeficiente de fugacidad de un componente puro en función de su segundo coeficiente de la ecuación de Virial, la presión y la temperatura. Eso es para sustancias puras. A seguir entonces vamos a ver, cuando se lo aplicamos eso ahora al equilibrio líquido-vapor, ustedes saben que toda sustancia pura en determinadas condiciones llega a un estado de saturación. Por ejemplo, si usted lo tiene líquido y comienza a aumentar la temperatura, llega a saturarse y ahí va a tener la presencia de líquido y vapor en el sistema. Entonces, ¿cómo se trata esa interfaz? Bueno, ahora vamos a ver cómo encontramos la fugacidad para esa interfaz de líquido-vapor. Entonces, del lado izquierdo de la rosada está la expresión que vimos ahorita de la energía libre y la fugacidad para el vapor y del lado derecho para el líquido. Obviamente, si yo diferencio esos dos valores, voy a tener la diferencia vapor-líquido como energía libre y del otro lado un cociente de fugacidades de componente puro. Entonces, si el lado izquierdo es la diferencia de energía libre, líquido-vapor, se considera cero en el equilibrio, entonces implicará que si es cero a la izquierda, del lado derecho lo que tiene que ser cero es el logaritmo del cociente, por lo tanto el cociente debe ser la unidad. Y eso implica que la fugacidad del vapor y del líquido en ese punto de saturación son iguales y se consideran entonces la fugacidad de saturación, que es aplicable tanto al líquido como al gas. Entonces, por eso esta expresión negrita me quiere resaltar que para una especie pura que coexiste en la fase de líquido-vapor en equilibrio, debe cumplirse que la temperatura, la presión y la fugacidad deben estar igual para ambas fases. O sea que ustedes saben que los cambios de estado de agregación se hacen a temperatura y presión constante. Ahora acabamos de encontrar que además la fugacidad se va a mantener constante entre el líquido y el vapor en el equilibrio. Dicho hecho, entonces, aquí ahora definimos un coeficiente de fugacidad de saturación, como la relación siempre entre fugacidad y presión, fugacidad de saturación y presión de saturación. De ahí yo despejo la fugacidad de saturación como el producto de la coeficiente de fugacidad por la presión. Y aquí lo que es esto, pero convertido en coeficiente de fugacidad. El coeficiente del vapor es igual al del líquido, igual al de saturación. Entonces nos dice que la ecuación que expresa la igualdad de los coeficientes de fugacidad es un criterio
válido para el equilibrio líquido-vapor que vamos a ver en el siguiente tema. Enseguida, vamos ahora a trabajar con el líquido. Entonces me dice que la fugacidad de un líquido se puede expresar para el líquido puro a través de esa expresión rosada que tiene la integral de presión de saturación hasta una P cualquiera en el estado líquido, de la integral del volumen del componente en estado líquido por delta P. Pero también acabamos de ver en la presentación anterior de que esta expresión también es aplicable. La diferencia entre la energía libre en la condición tal a la condición de saturación es igual a RT logaritmo del cociente. Fíjense que estas dos cosas igual implican que la integral y el logaritmo deben ser iguales, igualdades. De ahí integral de P1 a P debe destruir de P. Entonces, esa ecuación azul oscura se despeja a F y se integra. Entonces me da esa ecuación azul clara, donde la fugacidad del componente I en el estado líquido comprimido es igual al coeficiente de fugacidad de saturación o la presión de saturación. Todo eso implica la fugacidad de saturación, esas dos cosas, por el exponencial que viene del antilogaritmo de B sub I RT, B sub I sobre RT, en fase líquida, por P menos PI de saturación. Recordando que ese volumen es el volumen del componente puro en estado líquido y que muchas de las variables del estado líquido tienen pocos cambios con los parámetros de presión y de temperatura. Por lo general se toman valores constantes con la poca variación. Entonces, si el coeficiente de saturación lo consigo a través de la expresión lineal, entonces noten que me da un exponencial de P sobre RT. Al sustituir aquí, tendría entonces la suma de dos exponenciales y me quedaría finalmente la ecuación morada de la fugacidad de un componente como líquido puro a presión X cualquiera va a ser relacionado con su presión de saturación por el exponencial del término que estaba aquí dado por el coeficiente de fugacidad de saturación, el B sub I sobre RT, más el término del volumen por P2 menos o P menos P de saturación. Entonces, con esa ecuación, yo puedo evaluar la fugacidad de un componente o de una sustancia como líquido a cualquier presión, partiendo obviamente del estado de saturación. Entonces, el volumen molar de la fase líquida debe ser conocido. Por lo general, no se tienen esos valores definidos y se toman los valores del líquido saturado. Con la poca variación que le decía ahorita, con relación tanto a la presión como a la temperatura. Y por otro lado, necesitamos tener el valor de la presión de saturación, obviamente, para poder trabajar con relación a esta expresión morada. Eso siempre que yo conozca, ¿verdad? El segundo coeficiente de la ecuación de Vidal de U y I. Bueno, ya ahí vemos cómo yo puedo evaluar a partir del estado de saturación el estado de líquido comprimido, para obviamente líquido. Ahora vamos a ver lo mismo que hemos visto para componente puro, pero aplicado ahora al componente dentro de la solución. Y esta es la parte que más nos interesa, porque como componente puro se puede, vamos a decir, comportar de una forma, pero cuando está en solución, cuando está acompañado de otro componente, obviamente va a ser diferente el comportamiento. Entonces a eso es lo que se le llama ahora fugacidad y coeficiente de fugacidad de especie en solución. Ok, entonces de la misma manera que ahorita se definía a través de la energía libre de componente puro lo que era la fugacidad de componente puro, ahora con una ecuación similar y relacionando el potencial químico, que de acuerdo a esta expresión morada
es igual a la energía libre parcial molar, entonces será idéntico a tau t a CRT logaritmo periano de una fugacidad con un acentito circunflejo arriba, indicándome entonces que esa es la fugacidad parcial, ¿okay? Fugacidad parcial del componente o el aporte a la fugacidad total del sistema. Entonces, la propiedad residual, acuérdense por definición, era la diferencia entre la real menos la ideal. En este caso, el sombrerito implica que estamos hablando de propiedades residuales parciales. Bueno, entonces cuando sustituimos a M por G, tendríamos las ecuaciones verdes. De nuevo, energía libre parcial molar residual es igual a la energía libre parcial molar menos la energía libre parcial molar de solución o de gas ideal. Entonces, si esas energías libres parciales son iguales a los potenciales químicos, entonces aquí tenemos la misma expresión de este lado, mírenla ahí. Y eso me va a dar, por un lado, la fugacidad parcial, como está aquí, y por otro lado, la expresión para la fugacidad parcial del gas ideal, que es igual siempre para el gas ideal, la fugacidad es igual a la presión. Por tanto, la fugacidad parcial es igual a la presión parcial. La fugacidad F cualquiera es igual a la presión del sistema. Siempre para un gas ideal, eso es así, lo cual implica que el coeficiente de actividad, que es el cociente entre la fugacidad y la presión, va a ser la unidad para un gas ideal. Ok, por eso abajo, fíjense que ahora a ese cociente, fugacidad parcial entre Y sub y P, que es la presión parcial, le llamamos coeficiente de fugacidad parcial. Coeficiente de fugacidad parcial. Significado, el aporte que él tiene al valor del coeficiente de fugacidad total. Entonces, para un gas ideal, ese coeficiente parcial es igual a 1, porque son iguales la fugacidad parcial y la presión parcial. Mírenlo aquí, en ese contexto. Entonces, ahora me dice que la fugacidad de la especie en una mezcla de gas ideal es igual a su presión parcial, como dice el coeficiente. Y que el coeficiente de fugacidad parcial de un gas ideal es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, porque el coeficiente es la relación entre esa fugacidad y la presión. Y para un gas ideal, la energía libre parcial molar residual es 0, porque van a ser iguales estos términos. Bien, entonces especies en solución, ya vimos un nuevo concepto que es la fugacidad parcial y su coeficiente de fugacidad parcial. Ahora lo que vamos a ver es cómo yo, que he acabado de definir una nueva variable llamada coeficiente de fugacidad parcial, a través de ello consigo la fugacidad parcial. Ahora, ¿cómo evalúo ese coeficiente de fugacidad parcial? ¿O cómo evalúo en sentido general el coeficiente de fugacidad? Bueno, anteriormente habíamos visto que si aplicamos lineal, entonces el coeficiente de fugacidad, el logaritmo de L, era igual a BP sobre RT. Pero ¿qué pasa si ahora un coeficiente parcial? Bueno, entonces la ecuación de Vidial está dada por esa ecuación 338, que Z es igual a 1 más BP sobre RT. Entonces me dice que en el caso de una mezcla, va a ser el coeficiente función de la temperatura, que es el parámetro que está fijo, pero además función de la composición. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo la composición me afecta los valores de las mezclas? Esa es la gran pregunta que vamos a contestar a lo largo de todo el tema. Por lo tanto, me dice que usando mecánica estadística, yo puedo establecer una relación pues, de cómo afecta cada componente al coeficiente total a través de esa ecuación 1161, que me dice que el B, en ese caso es el B para una mezcla, va a ser igual a la doble sumatoria de la multiplicación de las composiciones por los coeficientes de segundo orden de la ecuación de Vidial. ¿Ve? Pero noten que ahora tenemos dos subíndices, uno I y uno J, porque el significado del segundo coeficiente de la ecuación de Vidial
es la interrelación entre dos moléculas. De las tantas, lo que estamos evaluando a través de ese coeficiente es la interacción entre dos moléculas. Esas dos moléculas pueden ser iguales o no. Entonces, una mezcla de A y B van a haber tres tipos de interacciones. En una mezcla de moléculas A y moléculas B van a haber tres posibles interacciones. ¿Cuáles son esas tres posibles interacciones? Va a haber interacciones entre las moléculas iguales, lo cual quiere decir A con A y B con B. Ahí hay dos interacciones distintas, A con A y B con B. Pero también va a haber una interacción que llamamos cruzada, en la cual van a haber moléculas diferentes interactuando. Sería la interacción A con B. Entonces, las tres interacciones que hay en esa mezcla binaria son la de los componentes puros, moléculas iguales, y las de moléculas diferentes o cruzadas, como se llama. Por eso, cuando yo voy a trabajar con esta expresión, la 1161, para una mezcla binaria, me produce la 1162, que ya es la expresión desarrollada de esto. ¿Cómo se logra de aquí a aquí? Muy sencillo. Recuérdense que al hacer combinaciones o interacciones entre dos moléculas, yo tengo que conocer ahora la sumatoria de Y va a cambiar de 1 a 2, pues son dos componentes. La sumatoria de J también va a cambiar de 1 a 2. ¿Ve? Por lo tanto, yo lo que comienzo a hacer combinaciones cambiando primero de adentro hacia afuera. O sea, yo primero voy a cambiar los valores de los J entre 1 y 2 y luego cambio los valores de los I entre 1 y 2. Entonces, fíjense, mi primer término este que dice Y1 cuadrado B1, 1, se forma cuando yo a J le doy el valor 1, a I le doy el valor 1, entonces yo tengo Y1, Y1, que significa Y1 cuadrado, B1, 1. B1, 1, ¿lo ven? Entonces, este término es la aplicación de esto para interacciones entre las moléculas del componente 1. La final es lo mismo, pero para el componente 2. De cuando I vale 2 y J también vale 2. Entonces sería Y sub 2, 2, B sub 2, 2, que es este último término. Ahora hay dos posibles interacciones diferentes. O sea, cuando digo diferente, entre moléculas distintas, que es una molécula A interactuando con una molécula B. Pero ¿qué pasa? Como nada más hay dos componentes en el sistema, las interacciones AB son iguales a las interacciones BA. Porque lo que estoy mirando es interacciones entre las moléculas. La AB y la BA son iguales. Por lo tanto, cuando yo dé valores intermedios aquí, que a uno le dé el valor 1 y al otro el valor 2, y viceversa, el valor 2 y el valor 1, voy a tener dos coeficientes cuyos subíndices van a ser distintos. Y a eso le llamamos coeficientes cruzados. Coeficientes cruzados, cuando los subíndices son distintos. Noten aquí que hay un 1, 2, 1, 2. Ahí están molécula 1 y molécula 2 interactuando. Ahora, ¿por qué hay un 2 delante? Por lo que les decía ahorita. En un principio yo voy a tener Y sub 1, Y sub 2, B sub 1, 2, y después voy a tener Y sub 2, Y sub 1, B sub 2, 1. El B sub 1, 2 y el B sub 2, 1 son iguales. Entonces yo puedo sumar esos dos términos porque son iguales y tendría dos veces el término Y sub 1, Y sub 2, B sub 1, 2. Entonces miren ahora que la ecuación 1162 me está diciendo que cuando la mezcla es binaria, yo voy a tener tres términos de los coeficientes de segundo orden de Villar. Uno de tipo puro, o sea, interacción entre moléculas iguales, y otro de tipo cruzado, lo cual quiere decir interacción entre moléculas distintas. Ahora, ¿qué pasa? Como yo tengo dos componentes, obviamente, los componentes A va a haber una interacción y el componente o la interacción BB sería otra. Ahí tenemos entonces dos puras y una cruzada. Ahora yo les pregunto a ustedes, y si yo tengo tres componentes, ¿cómo se desarrollaría la ecuación 1162
o la 1161 para 3 componentes. ¿Cuántos términos puros tengo y cuántos términos cruzados tengo? ¿Alguien tiene idea? ¿Aló? No sé, no será 9. Será 9. 9, sí. 9, ¿cuáles serían? Vamos, dímelo. ¿Cuáles serían? Vamos, dilo. ¿Cuál es tu entidad? Ajá. Usted mencionó 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Se podría ser 1, 1, Ok, 1, 2 y 1, 3. ok, perfecto. Ahí van 3. Ujú. Sí. Entonces, el orden importa, profesor. El orden Uno, no importa. Por lo tanto, el 1, 2 y el 2, 1 es lo mismo. es lo mismo, ¿verdad? Sería 2 veces. 10, 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Entonces quedaría 2, 3. Exacto. Bien. Entonces, nada más tenemos 4, perdón, por los 9. No, tendríamos 6. Cuéntalo bien. Tú vas a ver que va a haber 6. Ok, el 2, 2 y el 3, 3. Exacto. Tú vas a tener como puros 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Esos son los puros. Cruzado vas a tener 1, 2 y 1, 3. Ahí hay 2. Y el 2, 3. Porque acuérdate que el 3, 2 y el 2, 3 es el mismo. El 1, 2 y el 2, 1 es el mismo. Y el 1, 3 y el 3, 1 es el mismo. Entonces tú tendrías algo así como Y sub 1 cuadrado B1, 1. Más 2 veces Y sub 1, Y sub 2, B1, 2. Más 2 veces Y sub 1, Y sub 3, B1, 3. Más 2 veces Y sub 2, Y sub 3, B2, 3. Más Y sub 3 al cuadrado. Y Y sub 2 al cuadrado, B2, 2. Y Y sub 3 al cuadrado, B3, 3. Serían 6 en total. 3 cruzados, 3 puros. Y ahora, el problema no son los puros, porque los puros ya tenemos forma de evaluarlo. Ahorita vamos a ver cómo evaluamos los cruzados, los que tienen un coeficiente distinto. Y noten que a la medida que van aumentando los números de componentes distintos, aumenta las cantidades de términos que tiene la ecuación o el desarrollo 1162. Ya 4 componentes me darían como 9 o quizás más coeficientes, tanto entre puros y cruzados. Entonces ahí abajo, eso es lo que te dice, que hay coeficientes que son puros, que son los que tienen los numeritos iguales, y los cruzados, que son los que tienen los numeritos distintos. Denme un minuto, vayan viendo eso, en lo que contesto esta llamada. Vayan viendo eso. ¿Aló? ¿Aló? Tratar de contactar a Antonio Freire, pero es que tenía inconveniente para usted. Ah, pero tú estás adentro. Sí, yo tengo. Ah, pues entonces déjame ver, porque yo sé. 47. Déjame ver, como yo cerré la sección, déjame entrar de nuevo. Muchachos, denme un minuto, que tengo que arreglar un asunto ahí. No se vayan, sigan viendo esto. Simplemente voy a minimizar aquí. ¿Tú lo vas a llamar? Déjame ver que si puedo abrir la sesión para entonces darle la entrada, que lo más probable es eso. No encuentro cómo subir un archivo. Ok. Ah, es lo que quiere subir el archivo. Dile que el archivo es ahora, que lo quiere subir. Ya lo subió, ya que lo subió el archivo. No, pero me está diciendo que no. ¿Ya lo subió? Sí, me dijo que tuvo problemas y que resolvió esa parte. El problema es el que quiere entrar, que no entra ya. Ah, bueno, entonces déjame ver, Antonio Peña, déjame abrirle el Google Meet de nuevo. A ver si le doy la entrada. Hay 52 personas. Ok, sí, ahí está entrando. Bueno, sí. ¿Y Antonio qué le pasa?
Escríbele que haga lo mismo que yo le dije ahorita. Oye. El link, me puse en el link y yo le dije. Sí, pero yo se lo dije que lo pusieran por la computadora para que entrara por la computadora. ¿Entendiste? No es por la computadora que... O sea, este es lo mismo que hizo ahorita. Que hizo exacto, que haga lo mismo que hizo ahorita, que tiene que escribir en la computadora el Google Meet, WAF, NBMP, FTH. Que es yo voy a llamar. Decidirle cualquier cosa, que lo ponga en la computadora, porque estoy mirando que no hay problema, que déjame ver si entró. No ha entrado. Ah, Antonio Peña sí está ahí. El profe está ahí ya. Fernando, ya le entró. Ok, ya está en la sesión. Me fui. Maestro Tello. Dígame. Está bien, pero en caso de no hay problema por esta noche. Lo chequeamos mañana y se lo enviamos mañana. Se lo subimos mañana o se lo mandamos por cualquier medio. No hay problema, tranquilo. Yo creo que lo tuvieron. Lo que pasa es que lo hice con tanto que no me voy. Ok, está bien, yo chequeo eso y le aviso. O sea, quédense con ellos. Yo le chequeo eso y le aviso. Está bien. Ok. Está bien. Entonces, a ver. Chicos, ¿me oyen? Hello, estoy de vuelta. Sí, se escucha. Ok, escúchenme, que era que estaba resolviendo un asunto ahí ok, vamos entonces. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, maestro, se ve. Ok, entonces esta es la que sigue a la anterior. La anterior era esta, ¿se acuerdan? Donde hablamos del segundo coeficiente para una mezcla de virial. Y ahora vamos a ver cómo, aplicando la correlación, logramos encontrar los coeficientes de fugacidades parciales del componente 1 y del componente 2. Fíjense, esa ecuación 1163 es la ecuación ya de trabajo, pero tiene todo un desarrollo dentro del capítulo, o sea, en esa sección, que, bueno, es interesante verlo, pero lo importante es la aplicación de ella. Fíjense que me dice que el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad del componente 1, en mezcla binaria estamos hablando, es igual a P sobre T. Yo conozco la presión, la temperatura y a esto. Ahora, el B11, que significa el coeficiente del componente 1 puro, de él mismo, más la composición del otro componente al cuadrado, por delta 1,2, siendo delta esa relación de los coeficientes. Fíjense, 2 veces el coeficiente 1,2 menos el 1,1 menos el 2,2. Eso me va a dar un número, un resultado, que yo lo multiplico por la concentración del otro al cuadrado, le sumo el B de él, y después lo multiplico por P y lo divido entre T, y eso me da el logaritmo del coeficiente de fugacidad. Lo mismo pasa del lado del componente 2, cambiando, obviamente, si el componente 2 es el B22, pero va a ser el Y1, ¿verdad? Y el mismo delta 1,2. Entonces, esto que está ya desarrollado para componentes únicos en mezclas binarias, aquí está ahora expandido en una mezcla multicomponente. Entonces hay 3 subíndices. Está el I, el J y está el K. Miren la que delta 1K, delta 1J, etc. Entonces, obviamente, los delta 1K y 1J tienen formato parecido a este. Y están bien desarrollados en esa sección. Ahora, fíjense que si yo conozco por la ecuación de Virial que Z menos 1 es igual a PRTR B0 más W sub 1, eso viene del capítulo 3, entonces ese Z menos 1 que estaba relacionado con el logaritmo neperiano de phi, entonces
fíjense que básicamente estoy sustituyendo a z-1 por logaritmo de phi. Entonces, de ahí ya tengo una ecuación generalizada, porque estoy trabajando con los coeficientes generalizados, para encontrar el coeficiente de fugacidad. Obviamente, aquí estoy hablando de un componente, si le pongo el 1, o si consigo los valores del B de la mezcla, el B0 de la mezcla y el W de la mezcla, entonces sería el phi de la mezcla. Entonces, sacando antilogaritmo, tengo que ese phi es el exponencial del término que tenemos aquí, que son relativas a estas dos expresiones. Entonces ya tengo ahí una forma de virial. Vamos a ver ahora este ejemplo, 11.7, está en su libro, lo pueden abrir si lo tienen, y es simplemente una ilustración del uso de las informaciones que estaban anteriormente. Me está hablando de una mezcla binaria, los componentes son nitrógeno y metano. Ustedes se dan cuenta que el nitrógeno es el componente más simple de todos y el metano es el hidrocarburo más simple de todos. Entonces me dicen que la mezcla está, ¿verdad?, en un 40% de nitrógeno a 200 Kelvin y 30 bar. ¿Ok? Entonces, la información de los coeficientes viriales experimentales son estos. Entonces me están dando el B11, que vale menos 35, el B22, que vale menos 105, y el cruzado, que vale menos 59,8. Todos tienen unidades de centímetros cúbicos, mol a la menos 1. O sea, unidades de volumen molar. ¿Por qué? Porque ese B justamente es un factor de corrección del volumen ideal para convertirlo al volumen real. Entonces ahora la solución, recuerden que me están preguntando por los coeficientes de fugacidad de los componentes. Entonces, lo primero es encontrar el delta, que por definición es 2 veces B12 menos B11 menos B22. Yo, como tengo los valores, pues sustituyo y este delta 1,2 me da 20,6. Ahora entro en las ecuaciones 11,6, 3, que son las dos anteriores que vimos, y para el logaritmo del phi 1 pongo la presión sobre R, sobre T, ese es el B11, este es el Y sub 2 al cuadrado, y este es el delta 1,2. Eso me dio menos 0.0501. ¿Ven? En el caso del componente 2 me dio menos 0.1835. Los antilogaritmos de esto me dan un phi 1 parcial de 0.9511 para el nitrógeno y un phi 2 parcial de 0.8324 para el metano. O sea, noten que ahí el que está más cercano a 1 justamente es el del nitrógeno, como es lógico, es la molécula más simple, más sencilla, mientras que el metano está un poquito alejado, 0.83 de 1. Entonces, fíjense ahora como dice aquí abajo. Observe que el segundo coeficiente virial de la mezcla, que no lo hemos calculado ahí, conocido por la ecuación 11.6.2, es B igual a menos 72,14. ¿Cómo se consigue ese valor que ellos me están diciendo ahí? Oh, simplemente, usted viene aquí a esa expresión que está ahí y sustituye las composiciones y los valores B11, B22 y B12 que ya le dieron en el problema. Mírenlo aquí. Sustituye, suma y el resultado debe darle 72,14 negativo. No se sorprendan si un coeficiente le da negativo. No importa porque es un factor de corrección. Por lo general dan negativo y dan valores altos. Repita Ajá. eso, profesor, por favor. Y en el caso de la expresión que vi que tenía Y1, En el caso, o sea, para retener ese menos 72,14. ok, acuérdate de esta expresión. Fíjate que tiene los valores, ¿verdad? Sí. Para los tres coeficientes. Entonces la ecuación 11, esta 11.62, tú sustituyes los valores. Tiene esto que es 0.4. Esto que es el valor B11 que me dieron. Aquí está 0.4 y 0.6. Tiene el valor cruzado que te lo dieron. Y tiene 0.6 al cuadrado y tiene el valor B22. Cuando haces toda esa matemática involucrada y suma, el resultado debe darte los menos 70 y tanto que me planteé aquí, menos 72,14. Lo que le decía era que el valor negativo
Entonces, no se sorprendan si le doy un valor negativo, porque B es un factor de corrección. Y me da un valor alto, por ejemplo, ahí tiene 72 unidades. Porque le estoy dando al volumen, el volumen tiene un valor grande. O sea, yo digo, de la ecuación 11.62 tenemos B11, B22 y B12, pero Ajá. ¿y los Y1 que aparece ahí? Mira aquí, acuérdate que dicen que hay 40% de nitrógeno. O sea que Y1 es 0.4 y Y2 es 0.6. Míralo ahí arriba donde lo dicen en el enunciado. Ok. Lo estoy señalando. Ok, ahora O sea, yo debo conocer la composición, porque si no estoy trunco. ok, lleven siendo la composición. Sí, Y es la composición. Y es la composición de los componentes en esa mezcla. Entonces, por eso, al hacer eso que te dije, inmediatamente te va a dar ese valor y compruébenlo, por favor, porque así se dan cuenta que sí. Entonces nota. automáticamente Y1 viene siendo el que tiene más... No, Y1 es el que tú le digas que es el primero. Okay, fíjate lo que dice el enunciado, mira. El nitrógeno y el metano. ¿A quién ponen primero? Míralo ahí. N2 es 1. O sea, el nitrógeno es el componente 1 y el metano es el componente 2. O sea, tú lo estás declarando quién es 1 y quién es 2 para que puedas identificar la concentración. Eso fue lo que pasó desapercibidos. No, está bien, no hay problema. Pero repasen esto. Como yo le voy a colocar esta parte para que es completiva de la otra que ya estaba puesta. Y eso también está en el libro 11.7, para que lo puedan ver. Entonces, lo que me interesa es que vean que en el momento que yo tengo el B de la mezcla, con ese B de la mezcla y la ecuación de Virial Z es igual a 1 menos BP sobre RT, 1 más BP sobre RT, ahí consigo el Z, mírenlo ahí, punto 87. Y ya con ese Z consigo el volumen real, porque aplico ese Z al volumen ideal y tengo el volumen real. Entonces ahí voy construyendo las respuestas como tal. Ese es el método Virial. Ya vimos cómo calcular por el método Virial el B de la mezcla. Vimos cómo encontramos los coeficientes parciales de los componentes en una mezcla binaria, etcétera, etcétera. Entonces, vemos aquí, bueno, con este mismo B también podemos encontrar el phi de la mezcla. ¿A través de cuál expresión? De esta expresión que les voy a mostrar aquí, que van a encontrar el phi de la mezcla. Déjenme ver dónde está. Para que vean que con ese BM, ya ustedes mírenlo aquí. En esa ecuación 1136, ya con ese B igual al B de la mezcla, a la PRT ya consiguen el coeficiente de fugacidad de la mezcla como un todo. Porque ya te tienen el B de la mezcla. Esa es la ventaja de estos métodos. Bien, entonces ya vimos el ejemplito para el uso de la ecuación de Virial. Ahora vamos a ver el concepto de mezcla, ampliado a mezcla ahora. Bueno, aquí recuérdense que esta es la forma de correlación del coeficiente de Virial. El IJ es porque acuérdense que ahora estamos hablando de mezcla. Cuando IJ sean iguales es un componente puro. Cuando no sean iguales, un componente cruzado, o sea, un parámetro cruzado. De tal manera que ese B con ese acento circunflejo arriba es igual a esto, al B normal por P sobre RT. Y eso es igual a B0 más WIJ B1. Bien, cuando IJ son distintos, porque cuando son iguales no tiene sentido hacer lo que vamos a hacer aquí, solamente cuando son IJ distintos. Usted va a tener por un lado el factor acéntrico IJ, o sea, va a ser igual a la suma o a la media aritmética de los factores acéntricos de los componentes. Del otro lado, la temperatura crítica IJ va a ser igual al
lo que llamaríamos la media cuadrática, porque usted está multiplicando la temperatura crítica del componente 1 por la del componente 2 y le saca la raíz cuadrada. Este término que está aquí, en el fondo, no se utiliza mucho, es un factor de corrección a la temperatura, pero el K y J por lo general se coge igual a 0 para que entonces no afecte esta parte. Pasamos aquí, este es el Z crítico, y de nuevo es una media aritmética de los Z de los componentes. Pasamos al volumen, y ahora vemos la expresión del volumen, y se puede entender como un promedio cúbico. ¿En qué sentido? Fíjense, usted le saca la raíz cúbica al volumen crítico del componente 1. Se lo suma a la raíz cúbica del volumen crítico del componente 2. Y a ese resultado le divide entre 2, que es una media aritmética, y luego lo eleva al cubo. Por eso le llamamos media cúbica, para que tengan una idea. Entonces ahora, la presión se consigue con esta T, esa Z y ese B, en la ecuación de los gases reales, Z, RT sobre B. Y eso le da la presión crítica 1J. Estos son los llamados parámetros cruzados, que nos van a ayudar a evaluar los coeficientes cruzados. En una mezcla binaria solo hay un coeficiente cruzado, el 1, 2. Y entonces yo debo evaluar el W12, el TC12, el ZC12, el WC, el BC12 y el PC12. Todo eso para poder entonces ir al método, en el caso virial, y con el TC12 evaluar el TC-R12 y poder hacer la sustitución en las ecuaciones matemáticas que indican los coeficientes B0, 1, 2, B1, 1, 2, bla, 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 entre otras palabras. Bueno, ya con esto nos falta verlo en un ejemplo. En el ejemplo que lo vamos a ver es en este ejemplo 11.9. El ejemplo 11.9 me pide los coeficientes de velocidad parcial de dos componentes de una mezcla binaria. En este caso son metiletilcetona, que es un solvente orgánico, que es el 1, y el tolueno, otro solvente orgánico, que es el 2. Ambos están a 50 centígrados, ¿verdad? Y a 25 kPa. Si usted se da cuenta, 25 kPa es una presión sumamente bajita, lo cual puede aplicarse el método virial sin ningún problema. 50 grados centígrados también es una temperatura no muy alta, por lo cual, bueno, miren cómo dice que se asignen los casos IJ igual a 0, ¿qué quiere decir? Entonces lo primero que hago es que me voy a la tabla B1 y busco los datos críticos de los dos componentes puros. Entonces en la primera fila tengo todos los datos críticos del componente 1, en la segunda todos los datos críticos del componente 2, y en la tercera, con estas dos filas y las ecuaciones que vimos aquí, entonces hacemos los cálculos de los datos críticos cruzados, los parámetros cruzados, el TC12, PCC12, BCC12, ZC12, W12. Acuérdense en la manera en que me está diciendo que debo hacerlo cada uno, ¿verdad? Bien, entonces ya con esos datos, ahora me recuerdo que puedo por las condiciones usar la ecuación de virial y hago una segunda tabla en la que de nuevo pongo en primera columna los componentes, en la segunda columna la temperatura reducida, la IJ, el B0, el B1 y el BIJ. Entonces, en la primera fila van a ser todos los datos para el componente 1 puro, por tanto ese es el B1, En la segunda fila, todos los datos para el componente 2 puro, es el B2, y en la tercera fila, todos los datos para el componente, o sea, el factor cruzado, y este sería el B12. Ya con esos tres valores y la ecuación de trabajo, aquí calculo el delta
1,2, miren 2 veces 1,2, menos B1,1, menos B2,2, miren los valores ahí, y ese delta 1,2 me dio 25. Ya con el delta evaluado de los coeficientes de segundo orden, entro a las ecuaciones 1163 en su modalidad A y B, sustituyo los valores conocidos, la presión es 25 kPa, la temperatura es 323 Kelvin, el R 8314 y el B11 es 1387, pero que es negativo, que es menos, entonces sale positivo. Y este es, como es equimolar, un dato que me daba el problema, que es una mezcla equimolar de metiletilcetona tolueno, entonces el delta. Ese logaritmo del coeficiente 1 da menos 0.0128 y el del componente 2 da menos 0.0172. Noten que cercanos están y que aquí se ve que prácticamente son iguales. O sea que el coeficiente de fugacidad parcial del componente 1 y el componente 2 prácticamente es lo mismo. ¿Qué indica eso? Bueno, mezclas de fase vapor en condiciones cercanas al equilibrio, líquido vapor a baja presión. Pero también me está diciendo otro tipo de información de la mezcla. Me dice que como es equimolar, prácticamente están aportando la mitad cada uno. Y segundo, como son solventes de naturaleza orgánica, aunque no son iguales, pero tienen una naturaleza orgánica, se comportan de una forma distinta. Por ejemplo, el tolueno es un anillo cíclico de 6 carbonos, mientras que la metiletilketona es una cadena larga, ¿verdad? Es una cetona del ¿cómo llamaríamos? Del etano, propano, es una cetona, es una cadena larga, pero tiene características de solvente. Eso es lo que le da esa característica. Entonces aquí básicamente ellos están aportando la mitad. Punto 987, punto 983. La otra información que se saca de ahí es que el comportamiento de ellos es cuasi ideal. ¿Por qué? Porque miren qué cercanía tienen a 1. Siendo 1 el valor que va a tener el gas ideal. El coeficiente de fugacidad parcial del gas ideal vale 1 porque su presión parcial y su fugacidad parcial son iguales. Aquí me está diciendo que tiene un comportamiento muy cercano al equilibrio. Entonces nos devolvemos a esta última parte. Paola. Que es el uso ahora no de la ecuación de Grial, sino de la correlación generalizada de Z igual a Z0 más WZ1. Miren ahí, Z igual a Z0 más WZ1. Entonces, esta expresión más el término presión derivado o despejado del concepto de la presión residual, que es la presión sobre la presión crítica, tenemos entonces que la presión va a ser igual a la presión crítica por la residual. Si la crítica es constante, entonces la residual va a cambiar al cambiar la presión. Hay una relación directa de la presión y la presión residual, lo cual me va a permitir a mí, en la parte diferencial es lo mismo, y me va a permitir a mí en esta ecuación que vimos varios slides atrás, sustituir las variables de presión por presión reducida. Dice que ahora toda la variable es en presión reducida. Entonces, si yo sustituyo ahora ese Z que tiene 2 términos ahí adentro, se me va a dividir la integral en 2, como es la ecuación verde. Una integral que tiene el Z con el cerito, que sería este término, y otra integral que tiene el Z con el 1, que sería este término. Entonces, haciendo una relación de similitud, a este término le llamo logaritmo de phi cerito y a este término le llamo logaritmo de phi 1, a este término. Y de nuevo, como el método generalizado siempre se trabaja con tabla,
Entonces, en las tablas E13 a E16 del apéndice, vamos a encontrar los valores del phi, como está planteado aquí, el phi cerito y el phi 1, ¿verdad? Entrando con TR y PR a las tablas. Por eso es que necesitaba evaluar las condiciones reducidas, ¿verdad?, de temperatura y presión para poder ir a la tabla a leer esos valores. Fíjense que esto sale de hacer antilogaritmo de esa expresión. Le sale esa y esa es la ecuación de trabajo para el método generalizado. ¿Dónde están los valores? En la tabla. ¿Cómo entro a la tabla? Con PR y TR. ¿Cómo consigo el PR y el TR? Bueno, muy fácil. La temperatura y presión del sistema sobre la temperatura y presión crítica. Así de fácil. Entonces, en este ejemplo, el 1118 es un ejemplo simple, sumamente simple, de sustitución. Me dice que la ecuación 1167, calcular un valor con la ecuación para la fugacidad del 1-butano a 200 centígrados y 70 bar. Ok. Note que la presión alta no me ayuda a trabajar con Vidiano, que tiene un rango bajito. Aquí me obliga a trabajar con generalizado. Entonces la solución, lo primero que hago es que consigo las condiciones reducidas de esas dos, miren ahí, PR 1.127 y PR 1.731 y el W 1.191. Entonces con estos dos voy a las tablas 15 y 16 para leer los valores phi 0 y phi 1. Sustituyo en la expresión que vimos, entonces el phi va a ser igual al phi 0 por el phi 1 elevado a W. El que está elevado a W es phi 1. Sí, no lo vayan a multiplicar los dos y después no. El phi 1 elevado a W y luego multiplicado por phi 0. El resultado de ese coeficiente de fugacidad es un valor del 0.638. Ya al darme un phi tan alejado de 1, ya me está diciendo que obviamente no se comporta idealmente y que está bastante alejado. Fíjense que ahora la fugacidad, comparada con la presión, la fugacidad es 45, si lo redondeamos, comparada con una presión de 70, casi la mitad. ¿Bien? Entonces, ese es el método generalizado para encontrar coeficiente de fugacidad. Y en el anterior, el método lineal para encontrar el coeficiente de fugacidad. Bueno, creo que hasta aquí llegamos hoy. Sí. Después, entonces, atiéndanme, que tengo aquí los títulos para que los anoten y vayan leyendo para el próximo miércoles. Entonces, trabajarlo. En la anoten solución ideal, modelo de solución ideal, anoten propiedad de exceso y anoten cambio en la propiedad de mezclado, ¿okay? Cambio en la propiedad de mezclado, propiedad de exceso, mezcla de gas ideal y por último, hasta ahí llegamos. En el capítulo 12, anoten, a mitad del capítulo 12 hay una sección que se titula Efectos térmicos en proceso de mezclado. Efectos térmicos en proceso de mezclado. Entonces ahí nos va a hablar un poquito de qué pasa cuando yo hago una mezcla desde el punto de vista térmico. Ustedes saben que hay mezclas que son endotérmicas y otras que son exotérmicas. Una liberan y otra absorben. Entonces ese efecto térmico es importante analizarlo a la luz de una solución, porque nosotros estamos trabajando ahora con mezclas y soluciones. Entonces, si hay un efecto térmico, es muy interesante saberlo, porque hasta desde el punto de vista de seguridad industrial, salud del personal, es importante saber eso. Entonces tenemos, recuérdense, mezcla de gases ideales, propiedades de exceso, cambio de la propiedad de mezclado, y en el capítulo 12, efectos térmicos de mezclado. Eso es lo que iríamos a ver en la siguiente clase.
Luego trabajamos con la tabla de este tema, y ya ustedes conocen el uso de las tablas, se parece mucho a la anterior que usaron, es lo único que aplicada a mezclas ahora. Y entonces ahí ya vamos trabajando, ¿verdad?, con relación a eso. ¿Alguna pregunta, chicos, de lo que hemos visto? Recuérdense repasar de nuevo el ejemplo 11.8, el 11.9, ¿verdad?, el 11.7, que son los ejemplos que concretizan los tópicos que hemos visto en cuanto a fugacidad de líquido, fugacidad de saturación, el coeficiente de fugacidad puro, parcial, los métodos generalizado y virial para evaluar el coeficiente, porque a través de él se consigue la fugacidad. Así que, ¿alguna pregunta? No, Ok, entonces, vayan analizando, lo van viendo, porque cuando veamos el siguiente tema, el miércoles, vamos a ver entonces, van a estar en capacidad de contestar las preguntas del 11.1 y el 11.2. Problemas 11.1, 11.2. Son curiosos, lo que quieren viendo desde ahora, bueno, ni modo. Pero la respuesta está cuando hablemos de mezcla de gas ideal y la parte de propiedad de exceso y esas cosas. Ok, entonces, muy bien, buenas noches, chicos, nos vemos. Ya le pondremos lo que hemos visto ahora, lo subiremos también para que lo tengan y nos veamos el próximo miércoles. Buenas noches, bye. bueno. Buenas noches. Recording has stopped.